Cuando en química hablamos del enlace covalente, normalmente para hacer la representación de ese enlace lo que hacemos es dibujar las estructuras de Lewis en las que colocamos los diferentes átomos que forman las moléculas y mediante las líneas representamos los electrones que se comparten y los pares de electrones que tiene cada uno de los átomos que formarán la molécula, y de esa manera representamos el enlace covalente mediante las estructuras de Lewis. El inconveniente que tiene esto es que no nos aporta más información que los electrones que se han compartido entre los diferentes átomos, pero en ningún momento se nos está indicando o se nos aporta información sobre la geometría de la molécula o cómo están situados esos electrones en el espacio cuando se comparten. Entonces, combinando los conocimientos de la estructura de Lewis junto con los conocimientos de los orbitales atómicos, donde ya hemos visto en otro vídeo que los orbitales S son los que tienen forma circular, los orbitales P son los que tienen forma de doble lóbulo, etc. Pues combinando estos dos conocimientos, en 1927, Heitler y London postularon el modelo o la teoría del enlace de valencia. Entonces, este modelo se utiliza para describir el enlace covalente como un enlace que se lleva a cabo entre dos orbitales atómicos semiocupados, y esto quiere decir que son orbitales atómicos que tienen un único electrón, ¿vale? Por eso decimos que es semiocupado. Recordad, como ya hemos explicado en otros vídeos, que cada orbital puede tener dos electrones, ¿vale? No puede tener más. De hecho, los orbitales P se subdividían en los orbitales Px, Py y Pz, de manera que los 6 electrones del orbital P se repartían de dos en dos en los orbitales Px, Py y Pz, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener esto claro, ¿vale? Que los orbitales pueden albergar hasta 2 electrones y el enlace covalente, según este modelo, la teoría del enlace de valencia, se lleva a cabo entre orbitales atómicos que solo tienen un electrón, que están semiocupados, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede concretamente es que se produce un solapamiento, una interpenetración entre los diferentes orbitales, de manera que fijaros que si nosotros tenemos dos orbitales S, ¿vale?, que ahora explicaremos muy por encima, que se van acercando entre ellos, acaban solapándose, y fijaros que queda una región en el centro donde quedan completamente solapados, ¿vale? De manera que los electrones será más fácil de encontrarlos en esa posición de solapamiento, y por lo tanto de esta manera es como se formaría, según este modelo, el enlace covalente entre diferentes átomos. Más cosas en cuanto a teoría relacionada con este modelo de enlace de valencia. Cuanto mayor es el solapamiento que se produce entre los diferentes orbitales, más fuerte es la fuerza de enlace, ¿vale?, que mantiene esos átomos unidos formando la molécula. Y luego la otra cosa importante es que vamos a empezar a explicarlo con el ejemplo. Supongamos que tenemos dos átomos con el último orbital, que es un orbital S, para hacerlo fácil, ¿vale? Tendríamos aquí un orbital S circular y aquí otro orbital S circular, en los cuales hay un electrón, ¿vale? Porque hemos dicho que tienen que ser orbitales semiocupados. Por ejemplo, esto podría ser el hidrógeno, que tiene como configuración electrónica 1s1, por lo tanto solo tiene un electrón en el orbital S. Entonces, lo que sucede para que se produzca esta unión covalente es que los electrones de cada átomo son atraídos también por fuerzas muy débiles, pero son atraídos por los núcleos de los átomos contrarios. Es decir, este electrón que tendríamos aquí en esta parte sería atraído por el núcleo de la derecha, y el electrón que está en el átomo de la derecha sería atraído por el núcleo de la izquierda, con fuerzas débiles. Y esto es muy importante, ¿vale?, para entender el concepto, ya que sobre todo sobre los electrones la fuerza más fuerte que interactúa es la del propio núcleo, ¿vale? Por eso los mantiene en órbita. Pero eso no implica que no hayan otras fuerzas más débiles que también hagan este efecto de atracción. Entonces, lo que sucede, como aparece esta pequeña atracción, es que los átomos se van atrayendo entre ellos hasta que llega un momento que los orbitales S se solapan o quedan interpenetrados,
¿vale? De esta manera, fijaros que tenemos esta región aquí en el centro de solapamiento y aquí es donde tendríamos una mayor densidad electrónica, una mayor probabilidad de encontrar los electrones situados de forma paralela. De hecho, cuando hacemos los dibujos en este esquema de los electrones, siempre los dibujamos de esta manera, ¿vale? Y de esta manera se formaría el enlace covalente. Pero la pregunta del millón, ¿los átomos se van juntando infinitamente? ¿Acabarían fusionándose, por darle algún nombre? Pero no es así. ¿Por qué? Porque llega un momento que ese efecto de atracción queda equilibrado por la repulsión que se produce entre los núcleos atómicos que son de carga positiva, ¿vale? Entonces, en el momento en el que se produce ese equilibrio entre la atracción y la repulsión, es cuando se alcanza la posición de energía mínima, ¿vale? De la molécula covalente. Y en ese momento, ¿vale? Cuando ya queda todo estabilizado, es cuando se determina también la longitud del enlace, que sería la distancia que habría entre los dos núcleos de los átomos que forman el enlace covalente. Entonces, tipos de enlace en esta teoría del enlace de valencia. Hay dos tipos de enlace. Los tenemos aquí apuntados. El enlace sigma es un enlace que se produce de forma frontal. Esto quiere decir, para entendernos, que se podría dar o crear un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, estos dos ejemplos que hemos puesto aquí, el SS, serían un enlace sigma frontal, ¿vale? Porque se juntan de forma frontal. También tendríamos ejemplos de enlace frontal cuando se unen dos enlaces o dos orbitales de tipo P. Por ejemplo, estos que hemos dibujado aquí. Por ejemplo, podría ser dos átomos de cloro, ¿vale? Aquí tendríamos un núcleo de un átomo y aquí otro núcleo de otro átomo. El último orbital es el que está libre. Por lo tanto, se enlazan mediante ese orbital. Fijaros que aquí nos quedaría una región de solapamiento. Pues aquí tendríamos un enlace frontal con un ángulo de 180 grados, aunque aquí normalmente no se habla mucho de ángulos, ¿vale? Sino que se dice que es un enlace frontal, ¿vale? De manera que esto sería un enlace sigma entre orbitales pp y el de antes sería un enlace sigma entre orbitales ss, y también se puede producir un enlace sigma entre un orbital s circular y un orbital p con forma de dos lóbulos. Yo que soy de mates también me gusta más lo del infinito, pero se habla de lóbulos muchas veces. Y esto sería un enlace sigma SP, también de forma frontal, ¿vale? Por lo tanto, tres ejemplos de enlaces sigma frontales. Estos enlaces sigma son enlaces covalentes muy fuertes. Luego, otro tipo de enlace que se produce es el enlace pi, que son enlaces laterales ¿Y qué quiere decir eso? Primero, para que se produzcan estos enlaces de tipo pi, quiere decir que previamente ha habido un enlace sigma. En otros vídeos explicaremos más ejemplos, ¿vale? Es por no alargar mucho pero imaginaros que tenemos dos núcleos unidos con un enlace sigma. Si hay otro orbital de tipo p que tiene un solo electrón, lo dibujaríamos en otro eje, por ejemplo en el eje Y, este estaría en el eje X. De manera que fijaros que aquí la interacción entre los electrones de este orbital de aquí con este orbital de aquí se produciría de forma lateral, ¿vale? Tendríamos los orbitales en posición vertical, por lo tanto interactúan de forma lateral, no de forma frontal, ¿vale? De manera que cuando la interacción es lateral, decimos que el tipo de enlace es un enlace pi. Y los enlaces pi solo se pueden producir entre orbitales p, es lo que normalmente se estudia, ¿vale? Por eso pondríamos pi pp, ¿vale? El orbital s no se puede, no se combina de forma lateral, porque es circular, ¿vale? Y esta es la parte de teoría. En otros vídeos veremos más ejemplos, veremos ejemplos concretos de moléculas de cada uno de los tipos, para ver claramente. También hemos hecho representaciones de dobles y triples enlaces, y para ver
cuántos hay sigma, cuántos hay pi, etcétera, pero todo eso en otros vídeos para no alargar más este vídeo. Hasta el próximo vídeo, adiós.